Nos vamos con el análisis bursátil de la sesión. Pablo García, de Ibacons Alfa Value. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en un momento en el que el Banco de Canadá ha subido de manera sorpresiva 25 puntos básicos. A eso de las 4 de la tarde hora peninsular española. También Australia dio el campanazo hace apenas unas horas, ayer mismo, con ese incremento también endurecimiento de política monetaria. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar justo aquí en Europa, Reserva Federal, también en Estados Unidos, cuando aquí se decía que a lo mejor se dejaban de subir tipos en la reunión de la semana que viene? Bueno, la verdad es que ha habido mucha volatilidad y los swaps han ido dando bandazos prácticamente las últimas 3 semanas, al son un poco de los buenos resultados empresariales y también de la resistencia o resiliencia del mercado laboral norteamericano. Ha habido declaraciones un poco en los dos lados, ¿no? Tanto la parte algo más dovish, debido a que parecía que la ralentización del crecimiento no era tan acuciante, sobre todo vistos algunos datos de servicio, pero había otros todavía más hawkish que pensaban que era necesaria otra subida de 25 puntos básicos o incluso dos subidas de 25 puntos básicos, tipo Bullard o incluso el propio Jimmy Dimon, el CEO de JP Morgan. La verdad es que ahora la probabilidad más alta es que no se toquen tipos, pero efectivamente, como has comentado, la Reserva Federal australiana y también el Banco de Canadá, esas subidas de tipos que son ya de 25 puntos básicos y que parece que son casi las últimas de cara al pivote de tipos, aunque ojo, y abro un paréntesis, el pivote de tipos, y eso lo ha declarado en varias ocasiones el señor Powell, va a llegar con un wait and see entre medio, es decir, dejaremos de subir tipos, posiblemente 25 puntos básicos más o dos subidas de 25 puntos básicos, junio y julio, y después tendremos una fase de stand-by, de espera, de wait and see, en la cual yo creo que, bueno, no van a hacer ningún tipo de movimientos y no van a adelantarse al recorte, a empezar a recortar tipos, ¿no? Como muchos incluso hablaban ya de este verano, ¿no? A la postre ha sido más, los futuros hablaban más de noviembre e incluso algunos pensamos como yo que posiblemente tendremos que esperar 2024. El caso del Banco Central Europeo es algo distinto. Christine Lagarde ha hablado sin ambages que va a haber una subida de 25 puntos básicos y posiblemente, más que posiblemente, una subida de nuevo de otros 25 puntos básicos más, ¿no? Al fin y al cabo, aunque la inflación en Estados Unidos sea eso pegajosa, estíquico, como lo llaman ellos, está en el 4,9% en abril, la subyacente ha ido cayendo y la eurozona todavía estamos en el 6,1% con un 7% en la subyacente, aunque ha ido bajando hasta el 5,3%, perdón, o sea, 6,1% la general, 7% fue en abril y ahora en mayo 6,3% la subyacente. Así que, bueno, pues lo que veremos hasta el próximo miércoles, pues la verdad es que no sé si es inquietante, pero los mercados están sumamente o quizá excesivamente tranquilos al respecto. Un día en el que hemos asistido también a esa conferencia sobre la Unión Bancaria Europea, la organizada por el Banco Central y por la Comisión en Bruselas. Ha habido un sinfín de intervenciones, miembros del Consejo de Gobierno, el vicepresidente Luis de Guindos, también ha estado Alejandra Quindelán, la presidenta de la Asociación Española de Banca. ¿Es esto una quimera o una realidad? Esas grandes entidades paneuropeas, esa interconexión bancaria entre los diferentes Estados miembros, porque uno de los principales reticentes son precisamente los gobiernos, los países. Pérdida a lo mejor de poder financiero de grandes entidades financieras es una pérdida de soberanía. No sé si se puede entender así un poco. Bueno, es posible. La famosa frase del too big to fail sirvió y mucho en la crisis bancaria, pero evidentemente si uno de esos grandes tiene problemas, la pelota se ha hecho cada vez más grande, con lo cual el riesgo sistémico es mucho más importante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay tanto analistas a favor como detractores de la medida. Yo creo que la globalización que estamos teniendo actualmente y la concentración en prácticamente 10, 15 entidades a nivel de Corporate Investment Banking es ya real. Es decir, en Europa hemos perdido muchísimas entidades. El caso de España es paradigmático, pero en toda Europa, ¿no? Hemos visto que ha habido muchísima concentración, ¿no? Yo creo que la concentración es positiva o más fácil para el regulador porque es mucho más sencillo regular a grandes entidades que no a los pequeños landers en Alemania o cuando teníamos las cajas de ahorro en España, ¿no? Así que, bueno, yo creo que puede ser positivo e incluso podría dar un poquito más de fortaleza, ¿no? En el caso de UBS con Credit Suisse, yo creo que se configura un gran banco. Pero bueno, insisto, el too big to fail está muy bien, pero también es verdad que se nos puede hacer una bomba atómica como alguno de esos grandes bancos que ya existen, ¿no? Porque un banco como JP Morgan o Citi o Morgan Stanley ya son bancos
enorme, ¿no? Después de la crisis financiera, como se fueron comiendo algunos otros bancos menores o incluso ahora con la crisis de Silicon Valley Bank. Me ha llamado la atención precisamente de las palabras de Guindos, es que refiriéndose a esa crisis del sector financiero, del sector bancario, por el 10 de marzo los colapsos en Estados Unidos, luego Credit aquí con UBS, el First Republic con JP, decía, en la crisis financiera la velocidad de los colapsos bancarios ahora es 5 o 10 veces mayor. Me ha llamado la atención ese cambio, comparándolo también con aquella crisis del 2008. Bueno, eso es cierto, porque hemos visto como Silicon Valley Bank, cuando salieron esos 42.000 millones de dólares en depósitos, rápidamente se intentó hacer lo que llamamos una colocación acelerada entre inversores institucionales, la cosa no salió y ya el fin de semana teníamos el rescate, esa línea de financiación de la Reserva Federal e incluso ya buscando compradores y ventas de activos. Es decir, sí es verdad que quizás no tanto por el sistema, sino por el regulador. Ya hemos visto lo que pasó con Lehman y no queremos que suceda en más ocasiones, ¿no? Eso se ve claramente cuando Paulson y todos se reunieron y pensaron, bueno, Lehman era uno de los grandes y si ese trozo de la tarta desaparece, nos vamos a comer nosotros su trozo. No, es que la tarta va a ser mucho más pequeña, con lo cual el problema es para todos. Yo creo que todos hemos aprendido de la crisis financiera y ahora, en el momento que está haciendo un poquito de humo, vamos, con el camión cisterna a apagarlo lo antes posible. Eso se ha demostrado que ha sido, por lo menos, eficiente en el caso de Silicon Valley Bank y también incluso en el caso de Credit Suisse, ¿no? Yo recuerdo, justo ese fin de semana, el viernes teníamos unas caídas intradías del 12% de Deutsche Bank y rápidamente se puso toda la maquinaria en funcionamiento, ¿no? Yo creo que los bomberos, en este caso los bancos centrales, están funcionando con una celeridad que, como dice el señor de Guindos, antes no pasaba. De todo se aprende, de la historia se va aprendiendo a solventar errores del pasado. Pablo García, director general de Divacons Alfa Value, muchas gracias por haber estado en Negocios Televisión. Un saludo. Un placer. Chao. Entre tanto, toma la palabra en el Consejo de Seguridad de Naciones